philanderes, such as the microfinch, which now offers less than 100 individuals. Esas son semillas. Ahí justo dice semillas que se encuentran en las playas de Galápagos. Ya. Hay colecciones de invertebrados, en este caso son invertebrados terrestres, o igual colecciones marinas. Esto es de océano, de aguas profundas. Mi nombre es Sergio Lecot, soy alumno del Instituto Universitario Rumiñahui y estoy estudiando Tecnología de Turismo y ahora tengo una tarea de museología y mi tarea es, si usted me permite, hacer una entrevista con usted y hacer unas preguntitas sobre esta sala de exhibición de Charles Darwin, la estación de Charles Darwin. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Fernanda Loaiza, soy coordinadora del programa de educación ambiental. Entonces mi primera pregunta, ¿cómo fue creado este lugar y en qué año y en base de qué? Bueno, en general la estación Charles Darwin ya tiene 65 años aquí en Galápagos. Justo estamos de aniversario, hace pocos días cumplimos el aniversario, pero este espacio, esta sala de exhibición se renovó, se reestructuró en el 2017. Este espacio justamente es creado, los espacios que tenemos como centros de interpretación o centros de exhibición son creados para darle la oportunidad a grupos de la comunidad, pero también a visitantes nacionales, extranjeros de diferentes lugares que nos visitan, que conozcan un poco de lo que realizamos en la Fundación Charles Darwin y de los proyectos y programas con los que cuenta la Fundación Charles Darwin. Entonces, por ejemplo, en esta sala donde nos encontramos en este momento, es una pequeña muestra de las colecciones de historia natural que tenemos en la Fundación Charles Darwin. Tiene muchas colecciones. Esta es mi otra pregunta. ¿Cuántas colecciones tiene y de qué tipo? Es muy interesante. Sí, bueno, las colecciones de historia natural de la Fundación Charles Darwin son sumamente importantes a nivel nacional e internacional porque tenemos una gran cantidad de especímenes de especies de fauna, invertebrados marinos, invertebrados terrestres, vertebrados marinos, vertebrados terrestres, y además tenemos un herbario que es donde tenemos muestras de especímenes de especies de flora, ¿no? Entonces tenemos semillas, también tenemos diferentes especies nativas, endémicas, introducidas. También tenemos, además de flora, también tenemos muestras de especies o especímenes de hongos, por ejemplo, ¿no? Que se encuentran aquí en Galápagos. Yo escuché que aquí solo una pequeña parte de esas colecciones, ¿verdad? Exacto, sí, aquí es una pequeñísima muestra. Ahorita no tengo la cifra exacta de cuántos especímenes tenemos, pero en la página web de la Fundación Charles Darwin incluso ahí se va actualizando, y si es que buscan como colecciones van a ver cuántos especímenes actualizados hasta la fecha tenemos de cada grupo, ¿no? De invertebrados, de vertebrados, del área marina, del área terrestre, de los ecosistemas marinos y terrestres, y también de lo que es flora y también hongos, ¿no? Además de la flora. Y no todo es posible ver, ¿verdad? De las especies que tienen colección, no todos están en acceso para turistas o para visitantes. No, justamente este espacio en el que estamos es para las muestras las que tienen acceso los visitantes, los turistas. A veces se hacen visitas programadas, visitas un poco más especiales en las que se organiza una visita a las colecciones de historia natural, pero es
no está abierto al público. La intención en un futuro, porque van a renovar toda esta área del centro de exhibición y además algunos espacios del área científica, es que se construya, y eso ya está por ejecutarse, en los próximos años lo tendremos, vamos a poder ver algunas colecciones en las oficinas, o sea, en el área científica. Donde está esto tuvo que ser mi última pregunta. Entonces, esto es sobre el futuro, ¿sí? Esto va a crecer, ¿sí? Sí, exacto. Por ejemplo, todo el centro de exhibición va a reestructurarse nuevamente y además del centro, el área científica donde están las colecciones. Entonces, de tal manera de que haya espacios en los que los visitantes puedan tener un acceso más directo a colecciones. Claro que las colecciones van a estar protegidas porque, como ustedes pueden ver, son muy vulnerables, son sensibles, tenemos que tener un ambiente controlado de humedad, de temperatura, muchas también tienen que estar en frascos de vidrio, son colecciones, las colecciones marinas por lo general están en bases de vidrio con elementos que las preservan, ¿no? Esto significa que por esta sala bastante trabajo, sí, se piden bastante trabajo, sí, y cuido. Sí. Incluso esta sala también hace una renovación de las colecciones que exhiben, ¿no? Por el momento tenemos estas, pero cada cierto tiempo hacen un cambio. Pero sí, tanto para estas colecciones dentro de esta sala como las colecciones de historia natural que están en el área científica, se necesita un cuidado bastante especial, meticuloso, porque sí, todos los especímenes son muy frágiles, muchos de ellos son muy frágiles. Incluso también los procesos en los que, y ya tienen hasta terminologías muy científicas, ¿no? De cómo colocan a las aves, por ejemplo, en una posición natural. Lleva todo un proceso, se necesitan ciertos también químicos, un tratamiento especial, ¿no? Entonces sí, requiere de bastante cuidado, de bastante también conocimiento. Como en general en las Islas Galápagos, sí, yo escuché, antes cuando todavía fue como turista, yo fui mismo como turista, sí, yo recuerdo que todo, siempre escuché que todo tiene que ser natural, sí, no tiene que mover ninguna rocas, piedras, a todo tiene que ser, recuperar el estado natural, sí, como tiene que ser antes. Exacto, y eso es lo que se les pide igual dentro de las reglas de visita a las áreas protegidas, que siempre se mantenga los elementos naturales en el lugar al que pertenecen, porque cada elemento forma parte de un sistema o cumple un rol, ¿no? Una función. Entonces, si los extraemos o los movemos, impactamos. Por eso también uno de los propósitos de la Fundación al abrir estos espacios es que las personas que normalmente no pueden acceder a estas especies, porque claro, por ejemplo, para acceder a las especies de aguas profundas, solamente pueden los científicos o con submarinos. Entonces, por eso el propósito de la Fundación de abrir estos espacios para que los visitantes puedan acceder a estas muestras, ¿no? Y puedan ver. Por ejemplo, por allá tenemos la muestra de cómo hacen el tratamiento de las algas marinas, entonces cómo las colocan, las peinan como en una hoja, de tal manera que quede extendida y puedan las personas o los científicos observar cómo es esta especie, ¿no? Entonces todo el tratamiento de las especies, los especímenes, es muy cuidadoso, ¿no? Para que puedan observarlo cómo sería en un estado natural. Claro que ya hay especies que vemos los esqueletos o vemos las especies que ya están muertas, pero en una postura como natural, ¿no? Muy interesante. Otra mi pregunta es sobre el proyecto de trabajo comunitario con enfoque social. ¿Usted también conoce sobre estos proyectos? Justamente dentro de nuestro programa de educación ambiental y vinculación comunitaria, los proyectos, programas, actividades que manejamos están enfocados principalmente en grupos de la comunidad, ya sean niños, jóvenes, adolescentes, personas adultas,
adultos mayores también. Entonces tenemos diferentes actividades para diferentes audiencias. Por ejemplo, nosotros como programa tenemos 3 componentes macro. Uno es de clubs, se llama clubs, que integra un club vacacional, un club de líderes y un club permanente de jóvenes con los que nos reunimos una vez a la semana. Pero, perdón, esto en base de estación de... Sí, de justamente es parte de la fundación. Entonces, por ejemplo, con nuestro club permanente, este está dirigido a adolescentes y jóvenes, y lo que hacemos son actividades experienciales o actividades basadas en el lugar, es decir, en el campo, aprovechando el entorno natural. Y también hacemos actividades que se vinculan con los proyectos de investigación de la Fundación Charles Darwin, para que los chicos y chicas aprendan de una manera más amigable sobre lo que se realiza a nivel de investigación aquí en Galápagos, lo que realizan nuestros proyectos tanto en el área marina como en el área terrestre. Entonces solemos hacer actividades, por ejemplo, de avistamiento de aves, identificación de aves, o hacemos actividades sobre el control biológico, porque tenemos aquí un proyecto de control biológico, actividades en el agua o en la parte alta. Entonces, ese componente es para jóvenes y adolescentes, y jóvenes, pero de ahí también tenemos otros componentes como Encuentro Ciencia y Comunidad, que está dirigido a diferentes audiencias. Trabajamos con niños, trabajamos con jóvenes, con adultos. Con niños tenemos un proyecto de bibliotecas viajeras, se llama, en el que creamos colecciones de libros en función de las necesidades de escuelas que tienen limitaciones en el acceso a libros o a internet. Entonces armamos una colección basada en sus necesidades y la llevamos a estas escuelitas y se queda esta colección por un año lectivo. O tenemos otro proyecto que se llama justo Colecciones Viajeras. Llevamos especímenes que no son tan frágiles a las escuelas a través de actividades de mediación y les explicamos para qué sirven los especímenes en la ciencia y para la conservación. También tenemos charlas, talleres que son para diferentes grupos. Sobre Charles Darwin, yo veo hay una pequeña esquina con Charles Darwin, información sobre él es para conocimiento en general, no para los turistas, para que también no olvidan sobre el cielo. Sí, es que en realidad Galápagos es conocido a nivel mundial por diferentes cosas, ¿no? Primero por su biodiversidad, por ejemplo, marina. Tenemos una importante biodiversidad marina porque nos encontramos en la confluencia de varias corrientes frías, cálidas, profundas y superficiales, pero además también por la distancia que tenemos con el continente, que ha permitido que haya un porcentaje súper alto de endemismo. Muchas especies evolucionaron justamente por esta distancia que tenemos con el continente, ¿no? Entonces eso favoreció a que estas especies surjan nuevas especies con características que les permitieron adaptarse mejor a este espacio, ¿no? Y otra de las grandes cosas por las que se conoce a Galápagos es justamente por Charles Darwin, que vino en 1835 y por su visita y principalmente por la observación de los cucúes, aunque se conoce mucho, se le asocia mucho con los pinzones, por eso se le dice los pinzones de Darwin, pero la especie que más influyó en el desarrollo de su teoría son los cucúes. Entonces, claro, esto de ahí justamente pudo él darse cuenta que muchas especies que parecen que son las mismas del continente no son las mismas, ¿no? Y tienen ciertas características que les permitieron sobrevivir que y muestran adaptación, Exacto. que muestran adaptación y evolución. Sí. Exacto. Entonces es sumamente importante Galápagos por eso, ¿no? Y se puede ver porque hay muchísimas especies que no solo son endémicas en relación al continente, ¿no? Sino que son endémicas de las islas. Es decir, que hay especies como la iguana rosada que solo se encuentra en el volcán Walker Isabel, en ninguna otra parte más del archipiélago. Entonces, y algo que nos ha permitido también explicarles a las personas, a los niños, la teoría de la evolución, o sea, cómo no es que las especies se adaptan, sino que las especies que surgieron con variaciones
que les favorece estar en ciertos espacios o la alimentación son las que al final pueden reproducirse. Entonces, esas se reproducen entre ellas y sus descendencias ya nacen con esas variaciones y por eso es que son especies mejor adaptadas. Por eso es que la especie que mejor o que más oportunidades tiene de sobrevivir es la que tiene las mejores adaptaciones para ese Y espacio. menos ¿no? peligro tienen de depredadores. Exacto, Ajá, exacto. Sí. Muchísimas gracias. Usted Con mucho gusto. sabe de especies. Gracias. Fernanda, usted. Sí, Fernanda, muchísimas gracias también por el Sí, interés. muchísimas gracias por haber hecho esta entrevista. Mucho gusto. Ayudó mucho. Bueno, como hemos podido ver todo aquí, mi conclusión es que este espacio muy importante por comunidad local y para turistas de todo el mundo, porque con lugares como esto ellos pueden ver historia natural de Galápagos y pueden ver importancia de las especies, entender cómo viendo todos estos programas aplicados aquí en información de esta sala de exhibición en este museo. Sí, puede ver cómo cuidar las especies mejor, cómo proteger Galápagos para todo el mundo, este patrimonio, este mundo maravilloso y islas muy importantes en el mundo. Por cosa que no tenemos en Galápagos muchos museos, tenemos muy pocos museos, muestra con más colecciones van a también solucionar problemas con museos. Vamos a tener un museo más grande, esperamos esto. Y más que todo, yo pienso que es muy importante que nuestras próximas generaciones y nuestros niños vean todas estas especies y programas y construyen nuestro futuro y conocen la importancia de proteger la naturaleza de Galápagos y mejorar nuestro mundo y conservar nuestro patrimonio y nuestra naturaleza de Galápagos. Gracias por su atención.